Hola a todos, muy bienvenidos de vuelta ya a nuestro sexto y último video. Ya vamos a estar acá hablando sobre el compartir y esto ya cierra nuestro círculo metodológico que tiene que ver con ya la última etapa de compartir una vez ya hecho un trabajo interno, haber aprendido sobre los conceptos fundamentales del emprendimiento y la innovación, haber trabajado ya sobre nuestro proyecto, hemos encontrado un problema, hemos propuesto una solución y ahora ya la vamos a dar a conocer a nuestro entorno cercano que tiene que ver principalmente con la comunidad escolar. Por lo tanto, el objetivo ya en esta sección tiene que ver con lo que les estaba diciendo y claramente la palabra compartir lo resume y es básicamente dar a conocer todo lo que se ha estado trabajando durante el programa. Y eso también como forma también de dar un cierre al proceso de aprendizaje, no un cierre específicamente al proyecto, pero sí a todo este proceso de aprendizaje sobre el emprendimiento. Entonces, cuando vemos este pequeño mapita de metodología, como lo hemos visto anteriormente, hicimos un ciclo completo dentro del ciclo global de nuestra metodología y vamos a estar ahora cerrando ese ciclo con el compartir. ¿Ya? Entonces, en esta sesión número 12, que se llama Pitch, cómo comunicamos nuestra idea, vamos a estar precisamente enfocando en cómo hacer eso de la mejor manera. ¿Ya? Entonces, acá el objetivo obviamente es presentar una estructura para poder hacerlo de la manera más eficiente posible y obviamente abarcando los temas fundamentales dentro de un proyecto de emprendimiento y también sobre algunas herramientas de cómo poder comunicar la idea de la mejor manera, de forma asertiva, directa y efectiva finalmente, que la persona que me esté escuchando entienda lo que yo estoy hablando, eso es fundamental. Acá la pregunta generadora, básicamente igual al título, cómo comunicar nuestra idea. ¿Ya? Para eso vamos a hablar de este concepto que algunos de ustedes probablemente ya lo habrán escuchado. Es un concepto que viene, obviamente, como todos estos temas, vienen del inglés y tiene que ver con el pitch. ¿Ya? Y el pitch en inglés significa lanzamiento. ¿Y por qué lanzamiento? ¿Por qué el concepto de lanzamiento en esto? Bueno, porque tenemos que ser rápidos en transmitir nuestra idea a quien nos está escuchando, a quien queremos que nos escuche. Entonces, eso básicamente resume que tenemos que hacerlo de una manera eficiente, rápida, pero que al mismo tiempo se entienda lo que nosotros queremos transmitir. Entonces, básicamente, como les decía eso, una presentación rápida y precisa de una idea de negocio o de un proyecto, ¿no? Y también está el concepto de elevator pitch, que básicamente elevator significa ascensor o elevador y tiene que ver con cómo podemos nosotros transmitir nuestra idea a través de un pitch, incluso en lo que dura el subir o bajar en el ascensor. Esto es un concepto también eh, que viene obviamente de Estados Unidos y todo el concepto de Lean Startup y que nos muestra un poco eso. Nosotros los tiempos hoy en día son bastante escasos, entonces tenemos que ser capaces de poder dar a conocer nuestra idea de una forma clara, rápida, pero en el menor tiempo posible. Y eso es el concepto de elevator pitch. Y bueno, entonces vamos a entender un poco cuáles son las claves para hacer un buen pitch. ¿Ya? Tres principales temas que no tienen que ver con la estructura, sino que son más bien sugerencias o temas a tener en consideración una vez que se esté armando la presentación. Primero entender quién es mi audiencia, quién me está escuchando, a quién le estoy hablando. Porque claramente nosotros tenemos que tener un enfoque distinto cuando estamos hablando con personas distintas. Por ejemplo, si estamos hablando con un posible socio, un posible proveedor, bueno, tenemos que enfocar nuestra presentación de una manera a que si, por ejemplo, estuviéramos hablando con el cliente final, cuando le estamos haciendo una presentación al cliente final. Obviamente son audiencias distintas y por lo tanto tienen que ser mensajes distintos. Y eso es lo que tiene que ver el segundo punto, es qué le quiero transmitir, cuál es el objetivo de esa comunicación. Entonces, entendiendo a quién le estoy hablando, tengo que saber, tengo que tener una claridad sobre qué quiero transmitirle a esa persona o a ese grupo de personas a la que le estoy hablando. Y luego, hacerlo a través de lo que también se denomina en inglés storytelling, o un cuentacuentos, ¿cierto? Es tratar de hacerlo de una manera entretenida, una manera
dinámica, pero que esté todo bien conectado y que todo lo que uno esté hablando tenga sentido con lo que va a hablar en el futuro o que ya sobre lo que ya habló. Entonces, acá tenemos estos tres grandes elementos que no tienen que ver con estructura, como les decía, pero sí tienen que ver con temas a tener en cuenta cuando uno está armando la presentación. Recuerden también, hay que ser memorable. Por ejemplo, los inversionistas van a escuchar miles y miles de presentaciones durante su vida. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que se acuerde de mí? ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer que se acuerde de mi proyecto, sobre todo, ¿no? Sobre mi idea? Y también un tema que muchos discuten, que practicar o aprendérselo de memoria a veces es negativo. Nosotros creemos que no en este caso. O sea, no es aprenderse palabra por palabra sobre la presentación, pero sí aprenderse la estructura de la presentación y todos los temas y cómo linkear o cómo conectar una parte de la presentación con la otra. Eso tenerlo bien aceitado, bien trabajado, y eso se logra a través de práctica, 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 ¿no es cierto? Y nosotros también recomendamos de repente tener un guión de última como base, ¿no? No hay que seguirlo palabra por palabra, pero sí es importante que lo usen como una guía, ¿ya? Algunos errores comunes que se generan en estos pitch, en estas presentaciones, tienen que ver con no utilizar el lenguaje adecuado. Y paralelamente escuchamos a veces muchos conceptos en inglés, por lo tanto la persona que está escuchando no sabe el concepto y eso hace que se pierda de todo lo que le esté hablando. Por ejemplo, si yo llego y le presento a cualquier persona, le empiezo a hablar sobre el Lean Startup, eh, nunca lo he escuchado, obviamente que no va a entender. Por lo tanto, si lo menciono, lo explico o en el caso de que exista, lo digo en castellano. Por ejemplo, si estoy hablando de feedback, no digo feedback, digo retroalimentación, ¿no? Porque así eso se va a entender directamente. Aunque feedback sea un concepto utilizado hoy en día, lo importante es que la persona lo entienda. Entonces me aseguro que entienda cuando le hablo en castellano, todos los conceptos. También pasa parecido al uso del inglés, es cuando hay mucho uso de lenguaje muy técnico. También las personas van a decir, ¿qué es eso? No entiendo qué significa eso. Por lo tanto, hay que tratar de utilizarlo al mínimo el lenguaje técnico y si lo utilizo, lo explico. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. Y luego, como tenía también que ver con lo primero, es que cuando hay una falta de práctica, se nota claramente y eso hace que se pierda interés sobre lo que está hablando y se pierde esa oportunidad de comunicar y interactuar con esa persona a la que le estamos hablando. Entonces, muy importante practicar y tener claridad sobre todos los conceptos de los que estoy hablando. Si yo hablo de algo que no tengo mucha idea, bueno, ahí me van a pillar probablemente cuando me hagan las preguntas. Por lo tanto, también es importante que todo lo que se hable en la presentación, manejarlo bien. Y si hacen preguntas sobre cosas que no están en la presentación, está perfecto poder decir, no lo sé, ¿no es cierto? Entonces, pero sobre lo que sí voy a hablar, tengo que manejarme perfectamente con esos temas. Y luego, un poco esto es la falta de preparación ante posibles problemas. O sea, estar preparado a que vayan a haber problemas en la presentación y por lo general, ¿no es cierto? Siempre hay fallas técnicas, que no se conecta el PowerPoint o que el televisor no se prende, y etcétera, ¿no? Y eso es un típico problema, por lo tanto, uno tiene que venir con un plan de contingencia para eso. Por ejemplo, estar listo, preparado para poder presentar directo desde el computador. Si es un grupo obviamente muy grande, eso no se va a lograr, pero si se está presentando un grupo pequeño, poder presentar directo desde el computador a través de una tablet quizás también es algo útil y por lo mismo la presentación tiene que ser clara y los elementos de la presentación tienen que estar en letra grande, por ejemplo, y no con mucho contenido en la diapositiva para que la persona pueda entender y ver la presentación aunque sea desde el computador mismo. También a veces cuando estamos resfriados o nos sentimos mal o cuando hay algún retraso, ya sea de la propia persona que presenta o de las personas que nos van a escuchar. A veces tenemos un tiempo limitado y si más encima se retrasan tenemos que saber em, cómo vamos a acelerar la presentación, cómo podemos abordar los principales temas bien y quizás no abordar tan extensamente los que no son tan relevantes.
Bueno, y ahora vamos a hablar de la estructura. Esto es lo que nosotros les sugerimos a ustedes también que les presenten a sus alumnos y aborda básicamente los temas fundamentales cuando alguien está presentando una idea, ¿no? Obviamente primero es definir claramente el problema. Entonces, cuando uno habla del problema, también decir cómo se está resolviendo actualmente ese problema. Eso es importante también saber que la persona que escucha lo sepa, ¿no? Porque a veces se le habla de problemas que no son tan cercanos a ellos, por lo tanto no tienen mucha claridad con respecto a cómo se está haciendo hoy en día para resolverlo. Entonces es importante presentar el problema y la forma actual de resolverlo. Luego pasamos a la forma propuesta por nosotros de cómo lo estamos solucionando. Entonces, ¿cómo se diferencia eso de lo que se está haciendo actualmente para resolver el problema? Luego vamos a un tercer punto que tiene que ver con las validaciones, ¿ya? Y eso tiene que ver con cómo yo concluyo sobre ese problema, cómo llegué a esta propuesta de solución. Y eso a través de entrevistas, focus group, a través de un prototipo, eso es lo que ya hablamos en las sesiones anteriores, ¿no? Y por último, hablar de la oportunidad. Entonces ya hablamos del problema, hablamos de una potencial solución, hablamos y explicamos cómo logramos llegar a todos esos elementos. Y por último, hablamos de la oportunidad. Entonces, ¿a cuál es la invitación? ¿Cuál es la invitación que se le hace a la persona que está escuchando? Ya sea como potenciales clientes, como personas que pueden ayudar a difundir el proyecto, perdón, o que puedan participar, colaborar del proyecto. Entonces, es importante que en esa presentación esté clara la invitación, que es un poco lo que hablábamos antes. Otro elemento importante es que si bien no es obligatorio tenerlos en la presentación misma, ¿no? Pero por lo menos tenerlos eh, indirectamente en la presentación o al menos hablar sobre ello, tiene que ver con lo siguiente. Primero, obviamente, tener un proyecto con un nombre atractivo y eso es importante con lo que hablábamos antes, ser memorable, ¿no? El proyecto con un nombre muy largo y muy técnico probablemente no se va a acordar nadie, ¿no? Pero si yo hablo de un nombre entretenido, un nombre que tiene que ver más encima con el proyecto y con el problema, eso puede hacer que las personas lo recuerden de mejor manera. También hablar del equipo. Esto es importante a la hora, sobre todo cuando uno está hablando a un potencial inversionista o alguien que los va a ayudar a financiar el proyecto, es decir, quién está detrás de esta iniciativa. Cuando se le está hablando en primer lugar al cliente o quizás para dar a conocer el proyecto, no es tan fundamental, digamos, hablar sobre quién integra el equipo, pero en estos casos que le mencioné anteriormente, como cuando uno habla con un inversionista, es importante explicarle quién está detrás de esta idea y qué está haciendo cada uno en el desarrollo de esa idea. Luego también es importante hablar sobre el estado actual del proyecto. Es importante transmitir lo que se ha avanzado. Eso ahí podríamos sugerir también que se agregue como una lámina a la presentación de en qué estamos. Mostrar, si hay que mostrar imágenes de lo que se está haciendo, mostrar imágenes o mostrar un video. Y si se tiene a disposición el prototipo o algo, mostrar el prototipo. Entonces eso es muy importante para que las personas vean en qué está el proyecto y que, por ejemplo, no es solo una idea, sino que es una realidad. Y también, obviamente, hablar sobre las aspiraciones y los logros que se quieren cumplir con este proyecto también, hacia dónde apunta el proyecto. Y luego, como siendo bien enfático en esto nuevamente, es explicitar el pedido, o sea, qué es lo que necesitan, ¿ya? Entonces, en el caso que nosotros proponemos de hablarle al colegio, bueno, se le está hablando al colegio, hay que hacer algún pedido al colegio, ¿no? Al colegio, a los alumnos, a los profesores, invitarlos a formar parte de la iniciativa, ayudar a difundir, ser cliente, etcétera, ¿no? Hablar, hacer una invitación final cuando uno está cerrando ya la presentación. Algunas herramientas útiles para hacer estas presentaciones, claramente PowerPoint, una herramienta fácil de utilizar y que hoy en día cada vez es más, eh, más fácil de agregarle valor agregado, imágenes, eh, un poco estas, ¿cómo se llama? Estas animaciones, videos se le pueden agregar y así un sinfín de cosas. Y para eso
Recomendamos encarecidamente que conozcan esta página que se llama canva.com, que ayuda a que cualquier persona pueda crear una presentación muy visual, muy entretenida, donde uno puede acceder a imágenes que uno quiera utilizar. Si está buscando una imagen entretenida de leones, bueno, ahí puede encontrar y así una serie de cosas, ¿no? Y la otra herramienta que es bien entretenida de mirar, sobre todo es muy interesante para la persona que está escuchando la presentación, es Prezi. Pero claramente Prezi tiene un tiempo de preparación y un tiempo que se necesita para poder hacer una buena presentación, mucho más que PowerPoint. Es un poquitito más complejo de utilizar porque tiene más variaciones, tiene un poquitito más de herramientas dentro de la misma herramienta que es Prezi, ¿no? Entonces, si hay tiempo y claramente los jóvenes hoy en día van aprendiendo a usar estas herramientas muy fácilmente, es una muy buena herramienta, pero también con PowerPoint y apoyándose en plataformas como Canva y como otras también, se pueden hacer muy, muy buenas presentaciones. Bueno, acá vamos a cerrar la sesión 12 con una actividad práctica y que tiene que ver claramente con lo que estamos hablando, que es la presentación de nuestra idea de emprendimiento. Por lo tanto, lo que hay que hacer en este punto ya es reunir a los equipos para empezar ya a preparar la presentación final. Y para eso ellos tienen que definir las herramientas a utilizar, si va a ser PowerPoint, si va a ser Prezi o si va a ser un video, si va a ser algún otro elemento, ¿no? Y para eso al menos tienen que contar con un computador con PowerPoint y acceso a Internet y un tiempo estimado más o menos de 60 minutos en esta sesión. Obviamente pueden agregar una segunda sesión si quieren que los alumnos preparen la presentación ahí. Nosotros pretendemos que se haga como tarea también, que se junten los equipos fuera del horario del colegio para preparar esta presentación. Bueno, algunas instrucciones con esta actividad. Es muy importante que ustedes, profesores, definan la pauta de la presentación. Yo les presentaba recién esta estructura que nosotros recomendamos con el programa más feedback, ¿no? Siempre es positivo tener retroalimentación y sobre todo de los pares, eh, siempre obviamente de una manera constructiva, ¿no? Entonces es importante que también que los profesores estén ahí bien presentes y vayan pasando por los distintos grupos para escuchar las retroalimentaciones de los compañeros. Como les decía, esta es una sesión opcional, pero que creemos que puede ser muy potente si es que se tiene el tiempo suficiente para generar esta dinámica entre los compañeros que creemos y que hemos visto en el pasado que ha sido muy positiva. Bueno, ya vamos a pasar a nuestra última sesión y que tiene que ver ya con la presentación misma de la idea, ¿ya? Entonces se llama pitch o nuestra idea. En este caso, obviamente, ya es dar a conocer a la comunidad la idea que se ha desarrollado durante toda esta etapa y es el momento de dar ya este cierre de la experiencia del aprendizaje sobre el emprendimiento. Entonces, acá la pregunta es si nuestra idea es potente y viable. Es un poco lo que queremos transmitirle al resto, ¿no? ¿Por qué nuestra idea tiene sentido? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es viable? Y eso es importante transmitírselo a toda la comunidad escolar. Entonces se recomienda que esta actividad se realice en un espacio cómodo, ¿no? En el auditorio del colegio, en el gimnasio del colegio, en el patio del colegio, en el patio en el peor de los casos, porque es importante que las presentaciones se vean bien y muchas veces cuando las presentaciones son al aire libre, el sol impide que se vean bien las presentaciones y eso obviamente atenta contra una fluida presentación o pitch de los estudiantes. No es obligatorio que cada integrante del equipo hable, porque eso a veces también distrae mucho y a veces hay personas que no tienen la misma facilidad para transmitir las ideas, ¿no? Entonces, como hablábamos antes de el mapa de las habilidades de cada uno, bueno, claramente no todos tienen las mismas habilidades, por lo tanto no es obligatorio que todos presenten, ¿no? En la vida
Si bien es una actividad o un ejercicio positivo en la vida, bueno, uno no va a cumplir todos los roles que existen, ¿no? Sino que va a tratar de ir haciendo las cosas donde uno mejor se maneja y donde más conocimiento tiene. Entonces, acá la invitación es, obviamente, em, a que hablen los máximo dos o tres integrantes de cada equipo sobre el proyecto, aunque los otros pueden interactuar de otra manera, ¿no? Si es que a veces hay que hacer un pequeño sketch o, digamos, una pequeña actuación, bueno, pueden participar, obviamente, o pueden estar moviéndose alrededor del público, entregando algún material, etcétera, ¿no? O sea, la idea es que participen, pero no están todos obligados a hablar en la presentación. Bueno, luego es fundamental contar con la presencia de otros alumnos, docentes y sobre todo los apoderados. Esto es una instancia donde el rol es clave de los profesores, ya de coordinar, como hablamos en las primeras sesiones, de generar este ecosistema. Bueno, acá es donde ya juntamos el ecosistema en torno a la presentación de los proyectos, ¿no? Entonces, muy importante que coordinen bien estas presentaciones con el resto de los docentes, obviamente la dirección y por supuesto muy importante que estén los apoderados presentes en este momento. Bueno, como les decía antes, con respecto al lugar, muy importante que haya buena iluminación, un lugar con un proyector y buen audio, en definitiva un lugar donde se pueda presentar con la menor cantidad de distracciones posible, ¿no? O sea, que las personas escuchando no digan, "Oye, bueno, no se ve bien o no escucho bien o estoy muy lejos, etcétera", ¿no? La idea es tratar de estar en el mejor lugar posible donde simplemente lo que se esté pensando nomás es sobre el proyecto, ¿no? Y no pensar sobre otras distracciones. Bueno, acá sobre la pauta de la presentación, nosotros sugerimos que se hable obviamente sobre el problema que se está abordando y quién es el cliente, o sea, quién es el que tiene ese dolor. O sea, no solo hablar de cuál es el problema, sino que decir quién sufre ese problema. Como le decíamos también, la solución propuesta y cómo se diferencia de lo que ya existe. Y todas las validaciones realizadas para comprobar que ese problema es real y que el cliente tiene un verdadero dolor y al mismo tiempo que esta propuesta que proponen tiene sentido para el cliente. Y también la oportunidad hacia el futuro y el estado de avance del proyecto, como le mencionaba anteriormente, ¿no es cierto? Esta es la misma estructura que les presentamos de la sesión anterior, que tiene que hablar del problema, solución propuesta, validaciones y oportunidad. También lo que sugerimos en cuanto a tiempo es que en las presentaciones no sean más de 7 a 8 minutos y obviamente dejar unos 2 o 3 minutos para preguntas. Si es que deciden como colegio armar un pequeño jurado, eso es algo que a veces le da bastante valor y seriedad y eso a los alumnos finalmente les gusta bastante porque van a poder luego hablar con esos jurados, entender los temas más digamos, donde hay más déficit, donde todavía queda mucho por trabajar. Por lo tanto, es importante dar ese espacio y armar ese jurado que puede ser incluso con apoderados que tengan conocimiento sobre emprendimiento, otros docentes, ustedes mismos, obviamente, es importante que participen ahí, etcétera, ¿no? Y esta actividad no debería durar más allá de 1 hora y media, en su totalidad, ¿ya? Y la idea es que si el curso tiene 10 proyectos, bueno, esos son 70, 80 minutos de presentación, ¿no? Entonces, en ese caso, dar un poco menos de tiempo y incluso acortar a 1 o 2 preguntas nomás. Pero es muy importante porque las personas que van a estar escuchando claramente con 10 proyectos hablando durante 8 minutos cada proyecto, o sea, 80 minutos de contenido, las personas claramente no tienen la capacidad de poder escuchar durante tanto tiempo distintos temas. Entonces, tratar de hacerlo en un menor tiempo cada presentación, yendo a lo concreto, a lo más relevante, y luego dejar unos 30 minutos como para discursos finales de ustedes, obviamente, hacia los docentes, o sea, y hacia los apoderados, tener alguna actividad de cierre, digamos, compartir ahí unas bebidas, algunas galletas, etcétera. O sea, tener una instancia
donde todos estos actores del ecosistema se junten y puedan dar cierre a este programa. Bueno, con eso ya cerramos la sección número 4. Como les decía, estábamos ahí en el compartir. Y eso se engloba dentro, como les decía, también de la metodología macro que les presentamos inicialmente, que está ahí en sus pantallas. Em, ya estuvimos viendo, haciendo un trabajo interno, individual, desde primero motivarlos a los alumnos, luego sensibilizar entre ellos sobre las respectivas eh, inquietudes que tienen con respecto a sus intereses en general, el trabajo de reunir información, el diseño de las estrategias para resolver las problemáticas identificadas, luego el desarrollo del prototipo y este último punto que tiene que ver con el pitch, ya como yo presento a la comunidad en general, qué es lo que estuve trabajando, qué es lo que estuvimos desarrollando con mi equipo. Entonces hemos llegado al final. Queremos darle las gracias por su participación. Claramente, como les hemos dicho en reiteradas oportunidades, creemos que es un concepto que es fundamental para el desarrollo de los jóvenes de nuestro país. Chile necesita más emprendedores, Chile necesita emprendedores que innoven, no solo necesitan emprendedores, sino que necesitamos emprendedores que sean innovadores, que hagan las cosas distintas, que hagan las cosas eh, mejor de lo que se está haciendo en el pasado, construir sobre lo que se está haciendo. Entonces es muy importante que desde una etapa joven ellos entiendan la importancia de estos temas y que esto lo empiecen a interiorizar como una forma de vida, ¿no? Como hemos hablado de la actitud emprendedora como un estilo de vida, el emprendimiento como una forma de vida. Importante también que asocien también la innovación en ese proceso. Entonces, bueno, como hemos dicho también siempre, cualquier duda que tengan nos pueden contactar a través del correo aprendoemprendo@ogr.cl. Me despido, cualquier duda, como digo, no se preocupen y por favor escríbanos para poder ayudarlos en el desarrollo de este programa con sus alumnos. Esperamos que sea de gran ayuda, que sus alumnos eh, realmente se beneficien de esto y que lo pasen sobre todo muy bien haciéndolo. Así que muchas gracias a ustedes y cualquier duda, como les decía, nos escriben. Un abrazo.